Es un honor para nosotros el estar compartiendo esta noche a esta presentación del nuevo boletín y de la página web nutriautas.com. Queremos presentarles a nuestra mesa de honor. Si se pueden hacer presente, por favor, nuestro muy apreciado doctor Julio Sánchez Mariñez, quien es vicerrector de Investigación y Vinculación. Un fuerte aplauso, por favor. A nuestro muy queridísimo y apreciado maestro, el doctor Jimmy Barranco, coordinador del posgrado de Nutriología Clínica. A la doctora Yesenia Brito, quien es endocrinóloga, nutrióloga, médico internista, infectóloga. Un fuerte aplauso. Muy bien. El doctor Felipe Rodríguez Moya, nuestro presidente de la Sociedad Dominicana de Nutriología Clínica. Muy bien, y sin más preámbulos, queremos darles la muy bienvenida a este evento tan importante para esta área de la salud, y queremos darles la oportunidad a las palabras de apertura del doctor Julio Sánchez Mariñez, vicerrector de Investigación y Vinculación. Muy buenas noches a todas y a todos. Doctor Barranco, doctor Rodríguez Moya, nuestra conferencista, doctora Brito. Cuando Raimundo me comunicó de que podía decir las palabras de apertura de este acto, le dije: Raimundo, es sobre nutrición, tú me mandas porque tú estás más gordo que yo y yo tengo que sumir la barriga mientras haga la presentación. Pero para mí también es un placer estar en el lugar de mi querido doctor Raimundo Jiménez, quien por compromisos previos no está aquí con nosotros, en este evento que es triplemente importante, entiendo yo. Importante porque uno de los propósitos estratégicos del INTEC es que su área de ciencias de la salud se diversifique, siendo medicina su columna vertebral, pues que los posgrados en bioética, en nutrición, en distintas áreas, pues se desarrollen. Y esta actividad está ligada al posgrado en nutrición y por tanto es muy importante para el INTEC. Pero es importante estratégicamente esa diversificación, creo, porque sin ser un especialista, y entonces todo lo que me equivoque tiene excusa previa aquí, creo que cada vez más debemos pasar de la solución a posteriori a la prevención. Y cada vez que uno oye a los especialistas hablar, oye que por vía de aspectos como una nutrición adecuada, una nutrición sana, una nutrición balanceada, depende de los requerimientos, quizás de eso se nos hable hoy, pues nosotros podemos solucionar de antemano o solucionar por una vía hasta más eficiente y menos costosa. Una de las cosas que parece de haber despertado mayor interés en el debate presidencial en Estados Unidos, del cual anoche tuvimos el tercero de los mismos entre los candidatos, es toda la parte de seguro de salud y de salud. Y uno de los argumentos que me ha mencionado a uno de los candidatos, independientemente de las preferencias y de quién va a ganar, pero era como una estrategia para manejar los costos de aumentos en salud, era la prevención, era trabajar con otras alternativas frente a los costos cada vez más crecientes por lo que es el costo de remediar en salud, cada vez con equipos más costosos y demás. Los especialistas en economía de la salud nos hablan de que la tendencia es imparable, ¿no? Porque lo que antes hacíamos con dos dedos, o nos hacían, porque yo no soy médico, ahora tenemos que pasar por un tubo en que uno lo meten y que, como yo, apretamos una perita para que nos saquen 4 veces, porque no resistimos las campanas de la resonancia, pero esos son los equipos de ahora y son costosos. La tercera razón es porque el tema que aborda la doctora Brito es un tema de altísimo interés en un país como el nuestro, que está probablemente al lado de nuestros vecinos,
donde la incidencia de enfermedades como la del VIH-Sida es una de las más altas, tengo entendido que a nivel mundial y seguro a nivel regional, pero donde en nuestro país también tenemos una incidencia significativa de este problema. Yo oiré con fruición cómo la terapia nutricional pues ayuda a toda la mejora del sistema inmunológico, ayuda a todo esto con el paciente de VIH-Sida, porque creo que responde como parte de un posgrado que diversifica la oferta en salud a la estrategia institucional INTEC, porque creo que responde a necesidades de usar las distintas alternativas para mejorar, asegurar y resolver cuando hay que resolver nuestro problema de salud. Y tercero, porque toca un caso o una enfermedad o un mal que es de alta incidencia en nuestra isla y en algunas porciones de nuestra isla, como quizás la península de Samaná, pero no me toca a mí meterme en eso, de altísima incidencia. Muchas gracias, doctor Aurito, muchas gracias, doctor Rodríguez Moya, por acompañarnos, y muchas gracias, doctor Barranco, por tener este posgrado aquí con nosotros en el INTEC. Buenas noches, gracias. Muy bien, ahora vamos a proceder con la presentación del boletín educativo con el doctor Jimmy Barranco, tan deseado en su mente y en su corazón, este boletín que finalmente sale a la luz. Muy buenas tardes. El propósito de la página web es, fundamental, es lograr que los nutriólogos egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo puedan integrarse e interaccionar con los demás nutriólogos del mundo, tratando de promover el intercambio de información científica y promoviendo sobre todo la educación nutricional. Se forman acá como nutriólogos, sin embargo, aquí no lo aprenden todos, sino que se les dan las herramientas básicas para que puedan seguir más adelante. Hace 15 años habíamos concebido la idea de tener un boletín cuando comenzamos en nutrición, pero qué bueno que no lo hicimos hace 15 años, porque no hubiera quedado como queda ahora. Entonces, en este momento vamos a presentar nuestra página web para que ustedes puedan contactar, es la página de ustedes, aunque dimos la iniciativa, pero ese es el espacio que tienen los nutriólogos egresados de acá de INTEC para poder publicar, para que todas las informaciones que se ven en el posgrado, los trabajos excelentes, los más destacados, pues puedan tener ese espacio, porque encontramos que esos trabajos especiales se perdían, quedaban en el vacío. Entonces aquí vemos en la página web Nutinautas que todavía le haremos más modificaciones. Las diferentes secciones, el primer lema es por una vida saludable. O sea, el nutriólogo tiene que luchar por promover una alimentación equilibrada, variada, adecuada e higiénica, de tal manera que garantice la salud, ya que sabemos que la salud comienza por la alimentación. Las diferentes secciones que tenemos inicialmente, acá tenemos artículos. En la parte de artículos, pues aparecen los diferentes artículos científicos. Aquí tenemos un artículo que podrán ver acá sobre el estreñimiento en la población adulta en diferentes localidades de las regiones de la República Dominicana, publicado por el doctor Heriberto Rodríguez Bonet. Más adelante pueden ver también abajo la valoración nutricional también del doctor Rodríguez Bonet, egresado del primer grupo, primera promoción. Vemos acá la valoración nutricional en pacientes clínicos y quirúrgicos ingresados también en el Hospital Docente Padre Villini. Las diferentes secciones que podrán ver, hay una sección que se llama Nutrichicos. Nutrichicos es para orientar a los niños a cómo tener una alimentación adecuada. Tenemos también artículos. La parte de artículos tiene que ver con las publicaciones científicas. Luego tenemos Pregúntale al nutriólogo.
para que el público cuando accese pueda cuestionar acerca de cada una de las dudas que tenga sobre alimentación y nutrición. Resulta que en la web tenemos una gran cantidad de información y lo que más abunda en la web es información basura, información chatarra. Y sobre todo en el área de nutrición, todo el mundo sabe de nutrición, pero nadie sabe o pocas personas saben de nutrición. Y la idea es que la gente, el público nacional e internacional, pueda contar con un espacio en el cual encuentre una información de calidad, una información científica, una información apegada a la verdad. Entonces estamos teniendo problemas con la página, la conexión. Bien, en fin, ese boletín será renovado continuamente, por lo menos cada 3 meses. Y la doctora Luciano en breve les va a presentar lo que es nuestro boletín. Este boletín primero lo hicimos en 2 días, pero si no es así, si no nos ponemos las pilas, no podemos lograrlo. Bueno, vamos a dar oportunidad a la doctora Luciano para que nos presente el boletín. La página web ustedes verán que se pueden accesar, es nutrinautas.com, nutrinautas.com, y el boletín recibe el nombre de Nutrinautas, para que fuera fácil. Pensamos que el boletín trimestralmente usted, una vez suscrito, puede recibirlo en su casa. Además, el boletín se va a publicar en la página web de tal manera que usted o cualquier persona de manera gratuita pueda descargarlo. Vamos a dejar a la doctora Luciano para que ella les presente el boletín, los componentes y cuáles son los temas que trae en esta primera edición. Muchas gracias. Buenas noches. Esto es en vivo, así es que como le informó nuestro profesor, fue elaborado rápidamente, o sea, estaban todos los artículos, pero la confección fue elaborado de una manera rápida. Ustedes saben que somos dominicanos. El boletín Nutrinautas es un boletín trimestral educativo, es el órgano oficial de difusión de los nutriólogos egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El director y editor es el doctor Jimmy Barranco, la coeditora y diagramadora, quien les habla, Mercedes Luciano. En nuestra portada, en nuestro primer boletín, presentamos la pirámide nutricional, la nueva pirámide nutricional, con lo que significa la alimentación saludable, dándose una explicación científica de lo que es una alimentación saludable. En el editorial está dedicado al Día Mundial de la Alimentación, que es hoy. Ese editorial fue elaborado por el doctor Felipe Rodríguez Moya, médico internista, nutriólogo clínico, egresado de aquí del posgrado de INTEC, y actual presidente de la Sociedad Dominicana de Nutriología Clínica. Ahora el contenido es variado, tiene varias secciones, y la primera sección que encontrarán en nuestro boletín es Pregúntale al nutriólogo. La enfermedad planteada, la enfermedad en este boletín discutida es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y le pregunta al doctor, ¿cuál es mi dieta? Es la pregunta que le realizó el paciente. En la sección Nutrición al Día se presenta la deficiencia de vitamina D, un artículo traducido al español por el doctor Jimmy Barranco, en donde se cuestiona que la deficiencia de vitamina D aumenta la mortalidad. En la sección Bioética de Nutrición se presenta una discusión del caso del doctor de la paciente Terry Chiavo, que todos conocemos. Esta sección fue escrita por el doctor Rafael Suazo. Está la sección Viva Más y Mejor, en donde tiene 2 artículos. El primero son las estrategias para mejorar la ingesta de alimentos de los pacientes afectados de cáncer, tuberculosis y SIDA. Y el otro artículo es cómo reconocer las dietas aberrantes. En nuestra realidad nutricional
está un artículo donde se recopila toda la problemática que hay en la actualidad de la sal yodada en nuestro país. En la alimentación materno-infantil hay un artículo escrito por la doctora Kim de alimentación del niño con enfermedad diarreica aguda. La siguiente sección es mitos y realidades, en donde se plantean los mitos y se explican la realidad de los mitos relacionados con el ejercicio físico. En la NutriCápsula van a encontrar varias cápsulas educativas desde el punto de vista con discusiones nutricionales. En Nutriverso están los versos, van a salir siempre los versos escritos por nuestro querido profesor Jimmy Barranco, y el verso de esta ocasión es Merendín Merendón, en donde se dan consejos de una manera sana y jocosa de cómo debe de ser la merienda de un niño. Los colaboradores en esta edición fueron el doctor Felipe Rodríguez Moya, el doctor Miguel Suazo, la doctora John Kim y el doctor Richard Marine. Gracias. Buenas noches. Ciertamente cuando el doctor Jimmy Barranco me solicita por vía telefónica que prepare lo que sería el conversatorio que vamos a tener hoy, me sentí altamente halagada. Para mí realmente es un honor y pretendo compartir con ustedes informaciones científicas, artículos interesantes sobre lo que es el aspecto de la inmunomodulación y la repercusión que tiene la nutrición en los pacientes afectados por una condición cada vez tan frecuente como lo es el VIH-Sida. Recordarles que desde 1979 se inicia la celebración del Día Mundial de la Alimentación. Tenemos varias palabras claves y es una manera interesante de iniciar nuestra charla en el día de hoy y tenemos que hacer ciertas definiciones importantes. No es lo mismo tener un paciente con HIV que tener un paciente con SIDA. El paciente con HIV es aquel individuo que porta en la sangre, por así decirlo, el virus que produce también la enfermedad propiamente dicho. Y existen ya todas las definiciones que tenemos para hablar de un individuo que ya su conteo celular de células CD4, que son el blanco del virus del VIH, pues ese individuo desarrolla infecciones oportunistas que hacen de él un individuo vulnerable nutricionalmente, entre otros aspectos. Un punto interesante, yo diría, y que no puedo dejar pasar por alto, es el hecho de que la evolución del paciente con VIH va a estar altamente definida por la replicación viral, la carga viral que tenga ese paciente. ¿Qué tanto podríamos decir que hace la nutrición? ¿Evita la replicación viral? Eso vamos a ver en lo sucesivo en las siguientes diapositivas. Inmunomodulación se refiere a todos aquellos procesos implicados en ese aspecto de defensa orgánica mediada por una respuesta especializada, que es la respuesta celular, mediada por los linfocitos T CD4. Nutrición, factor fundamental, porque a través de ella definitivamente vamos a observar
que el paciente con VIH puede responder de una manera más satisfactoria y con mayor alto grado de adherencia a lo que es el tratamiento antirretroviral. La pérdida de peso veremos que es un parámetro fundamental en todo paciente que curse con esta enfermedad. De hecho, la primera caracterización de síndrome de desgaste en el paciente con VIH viene dada justamente por la pérdida del peso basal del paciente mayor de un 10% y acompañada de otros cuadros que incluyen diarrea o debilidad general. Targa y ARVs. Antes de 1981, lamentablemente, el curso natural de la infección por VIH era el de la muerte. Con la introducción de la terapia antirretroviral, hemos visto cómo a estos pacientes se les abre una nueva puerta. Tienen la oportunidad de desarrollar una enfermedad que actualmente es un proceso crónico y que por lo tanto en el ínterin pueden aparecer numerosos procesos oportunistas que van a finalizar en el deterioro de su estatus nutricional. Vamos a ver a qué nos estamos enfrentando cuando estamos hablando del virus del VIH. Vamos a ver que es un virus realmente bastante inteligente. Lo primero que hace el virus es penetrar hacia la célula a través del pegamiento o el encuentro con un receptor y correceptor. Penetra la célula TCD4. Se descompone en las partículas que observamos acá. La integrasa, que es una enzima, la RNA hialuronidasa, la transcriptasa reversa, el DNA polimerasa y el RNA viral. Inmediatamente, la actividad enzimática de la hialuronidasa y de la transcriptasa reversa escinden la cadena del virus del HIV, desdoblándolo en dos cadenas. Teniendo ya dos cadenas, vamos a observar cómo esta enzima va a jugar un papel fundamental, la integrasa, de la siguiente manera. Estas dos cadenas de RNA que fueron transformadas en dos cadenas de DNA, la integrasa escinde el DNA humano. Esta parte que vemos acá es el DNA humano. Y esta integrasa integra el material genético del virus al DNA humano. Y a partir de ahí el mismo DNA humano comanda la formación de partículas virales que van a formar viriones nuevos. Vamos a ver posteriormente cómo se produce la transcripción, o sea, la copia de ese material genético de RNA a DNA, comandada por la misma célula humana. Todas son las partículas virales que están siendo formadas por el comando del DNA humano. Vamos a ver cómo otra enzima, la proteasa, una vez tenemos esa partícula inmadura, se va a encargar de madurar las partículas virales o virión. Este es el proceso ya final de maduración. En cada uno de estos pasos se ha desarrollado una vía para evitar que se produzcan cada paso del desarrollo del virus. Y es así como tenemos diferentes tipos de medicamentos que actúan en diferentes fases. Desde aquellos que inhiben la actividad de la transcriptasa reversa a nivel del núcleo,
que son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, aquellos que inhiben la actividad de la enzima propiamente dicho, la transcriptasa reversa, que son los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, porque actúan a otro nivel que no es el núcleo. Tenemos también los inhibidores de proteasa. Todos y cada uno de ellos tienen un denominador común. Tienen una alta toxicidad por el lugar donde tienen que ejecutar su actividad. Y de hecho es una de las condiciones que favorece el trastorno a nivel gastrointestinal, del apetito, que muchas veces presentan los pacientes que tienen HIV-Sida. Entonces, básicamente este es el virión ya organizado y esta es la célula TCD4, que es el blanco. Es importante recordar qué es una célula TCD4. Cuando el organismo se enfrenta a procesos de diferentes índoles, inflamatorios e infecciosos, pone en marcha una serie de mecanismos. Lo primero es la barrera anatómica que constituye la piel, que constituyen los líquidos corporales, que constituyen las enzimas, que constituyen las lágrimas, y a posteriori vamos a tener una respuesta humoral. Finalmente se produce una respuesta celular mediada, que es mucho más especializada. Justamente el virus del VIH tiene un tropismo, tiene una tendencia a que cuando se replica constantemente destruye la población de las células TCD4, dejando al organismo vulnerable de presentar múltiples infecciones oportunistas que en otras oportunidades no se presentarían. Entonces, ustedes podrían preguntarse por qué nos vamos a referir a la nutrición y el papel que juega la nutrición en la inmunomodulación del paciente que tiene VIH-Sida. Número uno, como explicaba el doctor, que no es médico, pero que tiene unos conocimientos amplios en el área de estadística, existe un número creciente de casos. Para el 2006 se estimaba la presencia de más de 40 millones de personas infectadas con VIH. Lo interesante es que cerca del 90% de esas personas están distribuidas en los países del tercer mundo, donde además de tener la problemática actual del HIV-Sida, tenemos una alta incidencia también de desnutrición. O sea que tenemos lamentablemente dos flagelos juntos. Además de ello, la mayor parte de los individuos afectados por esta entidad son pacientes que se encuentran en la edad productiva, ocasionando definitivamente un impacto importante sobre el aspecto de la productividad de los diferentes países. La enfermedad, a diferencia de lo que acontecía anteriormente, es un proceso que ya no acaba con el ciclo de vida natural del individuo, sino que se ha concebido ya como una entidad crónica. Por lo tanto, dando chance que aparezcan procesos que van desde la desnutrición hasta otros procesos. El acceso a alimentos adecuados y un cuidado nutricional paliativo en el paciente que tiene VIH-Sida tiene un impacto muy positivo. ¿Cuáles son las características? Prolonga la vida de los pacientes, eso está ya demostrado. Pospone la presentación de otras enfermedades asociadas a VIH, incluida la tuberculosis, que es una enfermedad endémica, por ejemplo, en nuestro país, y que conjuntamente con el VIH hace que el mismo progrese más rápidamente, aumentando la morbimortalidad asociada al VIH. Además de esto, eleva los niveles de salud, la calidad de vida y la productividad de los individuos que están afectados por el VIH-Sida. Con todas estas características, pues luce realmente bastante interesante el hecho de que estemos discutiendo este tema. Otro aspecto interesante es el siguiente: cualquier ser humano puede estar afectado por VIH-Sida. Desde la señora que trabaja en la casa o en la oficina, el niño por la transmisión vertical
de una madre infectada que no pudo lograr una atención apropiada ni llevar el tratamiento de prevención de transmisión vertical. E igualmente, además de eso, tenemos ya el paciente que una vez adquirida la condición se inserta en lo que es el tratamiento de la enfermedad con las drogas que anteriormente se describieron, que también ponen al individuo ante la vulnerabilidad de presentar deficiencias nutricionales. ¿Cuándo es necesario entonces llevar a cabo una evaluación nutricional en el paciente que tiene VIH-Sida? Inmediatamente se diagnostica la enfermedad. Es necesario llevar a cabo una evaluación nutricional detallada. Esto nos va a dar una idea de lo que es el estatus nutricional basal del paciente. Y va a ser un parámetro que nos va a ayudar a hacer comparaciones futuras sobre nuestro paciente. En ese sentido, nuestro papel como nutriólogos va a ser fundamentalmente el monitoreo de los efectos tanto de la enfermedad como de los aspectos relacionados a la nutrición sobre el mismo estatus nutricional del paciente. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento nutricional van a ser la recuperación y el mantenimiento de la composición corporal del paciente, el proveerle niveles apropiados de nutrientes, minimizar la presentación de efectos colaterales asociados a la interacción nutrición-medicamentos, entre ellos la presentación de diarrea, vómitos u otras alteraciones gastrointestinales. Las causas de alteraciones nutricionales en el paciente con VIH-Sida son múltiples. Entre ellas nosotros podemos citar que son pacientes que, por presentar la necesidad de medicación con múltiples drogas, son vulnerables a la presentación de náusea, vómito, trastornos de mala absorción. La condición de VIH los predispone a la presentación de malignidades y no se escapan las malignidades del sistema gastrointestinal. Infecciones oportunistas, entre ellas candidiasis, como vamos a ver más adelante, leucoplaquia oral vellosa, entre otras. Diarrea, vamos a ver lo que es la caracterización del síndrome de desgaste en el paciente con VIH. La interacción de los fármacos. Se estima que un paciente con VIH que esté sometido a terapia antirretroviral estaría tomando entre aproximadamente 4 a 8 medicamentos en el día. Y en el caso de que tenga una infección oportunista, este número de pastillas podría doblarse. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que el paciente tenga una mayor probabilidad de presentar alteraciones gastrointestinales. Y, entre otras causas también, los pacientes, producto de infecciones, ya sea por virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, la misma candidiasis oral, van a presentar la probabilidad de disfagia, lo cual a su vez limita la probabilidad de ingesta vía oral apropiada. Hay factores en este grupo de pacientes que son muy importantes y son los factores psicosociales. El paciente con VIH es un paciente deprimido inicialmente, cuyo proceso de aceptación de la enfermedad podría dilatarle o podría tomarle prácticamente toda su vida. Y en este sentido podemos observar que muchos pacientes pueden desarrollar aversiones alimentarias, rechazo ante cierto grupo de alimentos, lo cual debe ser identificado por el médico y manejado apropiadamente. Aislamiento, tanto por la familia como por el autoaislamiento del mismo paciente ante la negación de la aceptación de la enfermedad. Hay factores educacionales que también limitan la ingesta de alimentos de estos pacientes. Pobreza, atención sanitaria ineficiente,
y también aspectos personales que impiden que el paciente sea capaz de asumir una postura de nutrición apropiada, incluyendo ante la presencia de procesos infecciosos oportunistas. Con relación al síndrome de desgaste y la malnutrición en el paciente con HIV-Sida, en su patogenia los aspectos más relevantes son los siguientes. El paciente que se diagnostica con un síndrome de desgaste va a presentar un aumento en la tasa metabólica, con aumento del gasto energético. Estos pacientes disminuyen la ingesta de la energía, como vamos a ver más adelante, asociado a la liberación de citoquinas, especialmente interleucina 1, interleucina 4, interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa. Hay un uso inadecuado de los sustratos de energía. Y esto, aunado al trastorno del tracto gastrointestinal, hace que el paciente tenga una vulnerabilidad a la pérdida de peso. Hay además factores hormonales. En los pacientes que han sido estudiados y que presentan síndrome de desgaste, se ha observado que la producción de cortisol, más que producir una alerta del organismo para enfrentamiento de las situaciones de estrés, lo que acontece es un estado de mayor inmunosupresión. Lo mismo que hay una liberación de hormonas contrarreguladoras que a su vez inhiben esa capacidad de alerta, de búsqueda del alimento y del apetito, y que terminan, por el contrario, en un estado de caquexia. Las interacciones droga-droga también influencian de manera importante lo que es la respuesta del individuo a la búsqueda del alimento. El impacto de la malnutrición en el paciente con HIV-Sida hace que hay una disminución de la capacidad funcional. El paciente generalmente se postra. Hay una agudización y limitación de la respuesta celular inmune. En todos los pacientes estudiados que tienen desnutrición, se observa que la respuesta de los linfocitos TCD4 es en suma mucho más deteriorada que en aquellos individuos que tienen una nutrición o estatus nutricional apropiado. Eso se resume en un aumento de la morbimortalidad de los pacientes desnutridos y que tienen VIH. El objetivo de la nutrición como herramienta en el manejo del paciente con HIV-Sida es el siguiente. Como habíamos hablado antes, el mantenimiento del peso corporal, evitar las deficiencias nutricionales y el mantenimiento de un estatus nutricional apropiado que se mantenga estable aún en momentos de avance o deterioro de la enfermedad. El síndrome de desgaste en el paciente con VIH está definido como una pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal comparando el peso basal del paciente. Además de esto, el paciente va a presentar diarrea, fiebre o debilidad. Con relación a la caracterización del síndrome, se observa una clara diferencia entre lo que es síndrome de desgaste en la mujer y síndrome de desgaste en los hombres. En ese sentido, los estudios evidencian que en la mujer existe una pérdida más importante de masa grasa, mientras que en el hombre se pierde mucho mayor cantidad de masa magra o muscular. Aspecto interesante al momento de uno presenciar la respuesta del individuo en contra de las infecciones y de la progresión del mismo proceso mórbido. Básicamente, estos individuos que desarrollan desgaste van a tener una disminución importante de la síntesis proteica muscular,
que determina una limitación en su capacidad funcional y por lo tanto también una disminución en lo que es la respuesta al tratamiento. Aquí tenemos la diferencia de un cuadro de un paciente que tiene síndrome de desgaste. Vemos aquí bajo microscopía electrónica una masa muscular que es completamente normal, mientras el paciente que tiene el síndrome de desgaste va a tener atrofia muscular. En este caso, sobre todo, en el sexo masculino. Con relación a la importancia de la nutrición en esta población, debemos reiterar que el suministro apropiado de energía va a conllevar a un eficiente mantenimiento de las funciones básicas del organismo. Y eso impacta la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes que se insertan a su trabajo, son pacientes productivos, son pacientes que pueden seguir desarrollando su vida dentro del entorno social en el que se encuentran insertos. Además de esto, una nutrición apropiada en el paciente con VIH-Sida nos asegura que se creen las condiciones para una reparación, restauración adecuada de las estructuras corporales. Por lo tanto, va a haber una respuesta eficiente frente a los procesos infecciosos. La regulación también de reacciones químicas, orgánicas, metabólicas van a ser eficientes en un paciente cuyo estatus nutricional sea apropiado. ¿Por qué nuevamente hablamos acá de nutrición? ¿Por qué nuevamente el paciente con VIH, el paciente con SIDA? Porque todos sabemos que independientemente de la condición mórbida que tenga un individuo, lo que coma hace una gran diferencia en lo que el paciente va a sentir o incluso en la respuesta al tratamiento de esta persona. Entonces, debemos, en el momento en que se hace esa primera evaluación del estatus basal del paciente, hacerle ver al paciente con VIH-Sida la elección apropiada de los alimentos. El doctor Jimmy Barranco mencionaba una de las metas que tiene el boletín y es promover la nutrición sana, variada, dinámica. Es justamente el objetivo que nosotros debemos alcanzar en el paciente que presente esta condición. Debemos enseñar al paciente, educar al paciente con relación a una alimentación variada, diversa, que le asegure el aporte nutricional de los diferentes grupos de nutrientes. Es importante recordar cuando hacemos la evaluación del paciente con VIH-Sida que también, repito, que también puede este paciente utilizar esos nutrientes. No basta con que eduquemos al paciente con relación al tipo de alimentos que debe ingerir. Además, debemos tener la certeza de que el paciente, una vez ingeridos estos alimentos, los va a utilizar de manera apropiada, los va a absorber de manera apropiada. Y para ello debemos utilizar la herramienta del historial clínico, de la evaluación nutricional, de las medidas antropométricas. ¿Cuán efectivos van a ser esos nutrientes? O sea, son muchas las preguntas que tenemos que plantearnos, contestarlas y al mismo tiempo hacerlas ver al paciente. Yo voy a tocar en este aspecto el gran e interesante panel que representa el tener una paciente embarazada y además que tiene VIH. Todos sabemos que hay ciertos requerimientos que deben ser satisfechos o satisfechos en la mujer que está embarazada.
Si además de eso tenemos una paciente que tiene la condición de VIH, nosotros podemos hacer una pequeña revisión de estudios a gran escala que se llevaron a cabo en África, que tuve la oportunidad de compartir con un grupo del posgrado hace algunos meses atrás, que evidenciaban, por ejemplo, lo que más he estudiado es la vitamina A como suplementación en pacientes embarazadas con VIH. Al principio se recomendaba suplementos de vitamina A en pacientes embarazadas con VIH. Se pensaba que se iba a producir una disminución de la replicación viral, pero se demostró en esos estudios que no era cierto, y por el contrario, el pronóstico de las pacientes que eran suplementadas con vitamina A era adverso con relación a aquellas pacientes que, siendo también seropositivas, no fueron suplementadas con vitamina A. Por lo tanto, las recomendaciones para pacientes embarazadas con VIH es exactamente la misma que aquellas recomendaciones para pacientes que son seronegativas, en torno a la suplementación de ácido fólico, hierro y otros micronutrientes. En ese sentido, queda claro que no está recomendado hacer suplementación de vitamina A con el entendido de que probablemente estamos disminuyendo la carga o la replicación del virus del VIH. En el paciente que tiene terapia antirretroviral, los ARV o antirretrovirales, decíamos que son drogas que por el mecanismo de actividad que tienen son altamente tóxicas. Cuando un paciente está adecuadamente nutrido, es capaz de tener, dependiendo del tipo de antirretroviral, una mejor absorción del mismo y una mejor respuesta al tratamiento. Por poner un ejemplo, en pacientes que están tomando un inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa, como por ejemplo la didanosina o la estaudina, que se caracterizan por producir neuropatía periférica, si el paciente tiene un estatus nutricional con deficiencia de las vitaminas del complejo B, va a ser mucho más acentuado el cuadro de neuropatía periférica y por lo tanto mayor probabilidad de que ese paciente abandone el tratamiento. Y si abandona el tratamiento, en consecuencia, va a haber mucho mayor probabilidad de que ese individuo haga resistencia a la terapia y que posteriormente se enferme y muera. O sea que, además de mantener las funciones vitales, mantener funciones metabólicas, el tratamiento nutricional apropiado incide en lo que es la adherencia al tratamiento antirretroviral y en la respuesta inmunológica de ese individuo. Con relación a las recomendaciones dietarias, estamos hablando simplemente de una dieta balanceada, variada, que nos conduzca al mantenimiento del peso corporal. En aquellos individuos que tienen una pérdida mayor del 5%, solo una pérdida de más del 5% del peso corporal basal del paciente se asocia a un aumento dramático de la mortalidad en el paciente con VIH. En otros individuos, esta pérdida de peso corporal podría incluso hasta pasar inadvertida. Sin embargo, en el paciente con VIH-Sida podría conllevar a la muerte de estos pacientes. El uso de suplementos nutricionales, como veremos, también tiene su indicación en los pacientes con VIH-Sida. Los requerimientos de proteínas, hay recomendaciones que varían. Como vamos a ver más adelante, la postura de la Organización Mundial de la Salud y los técnicos que se encargaron de hacer una revisión bastante amplia en África respecto a las recomendaciones en pacientes con VIH-Sida, hacen la aclaración de que el paciente asintomático con VIH no tiene una diferencia en torno a sus requerimientos nutricionales con relación a aquel paciente que es seronegativo. Otra postura es la de la necesidad en el paciente VIH asintomático de requerimientos proteicos que van desde 2 a 2.5 gramos por kilogramo de peso y requerimientos calóricos
de 35 a 45 kilocalorías por kilogramo de peso. El consumo del agua es el recomendado para la población general. 9 a 12 vasos de líquido por día o calculado como solemos hacerlo. Las recomendaciones con relación a los lípidos incluyen una mayor ingesta o preferencia de lípidos tipo omega 3. La división de los alimentos en pequeñas porciones ha evidenciado que los pacientes van a tener una mejor respuesta en términos de la presentación de náuseas o vómitos. Por lo tanto, se recomienda que estos pacientes fraccionen sus alimentos en pequeñas comidas, como una manera de evitar que se presenten estos efectos adversos. Hay muchos pacientes que por alteraciones en las vellosidades intestinales van a presentar intolerancias alimentarias, incluidas intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten. Igualmente se recomienda el uso de polímeros de glucosa. Con relación a la diarrea, es una limitante con relación a la absorción de alimentos en estos pacientes y es también en ese momento donde el médico nutriólogo debe hacer su intervención, recomendando una dieta astringente que incluya sopa de arroz, que incluya consumo de guineo maduro, manzana y el seguimiento del proceso de absorción de alimentos de ese paciente. Un aspecto también interesante en el manejo del paciente que presenta vómitos, náuseas, diarrea, es el seguimiento a través de una hoja, donde el paciente va a ir escribiendo las deposiciones en el día, la ingesta de alimentos por día, donde se puede hacer un cálculo acabado diario de lo que ese individuo está comiendo y de lo que está gastando, para así tener un estimado y hacer la reposición apropiada. Con relación a la alimentación enteral, se prefieren las fórmulas que son bajas en lactosa y en grasas. Son pacientes que generalmente van a tener trastornos, como dijimos anteriormente, en las vellosidades intestinales, lo cual se ve a su vez aún más desfavorecido cuando tenemos una dieta alta en grasas. Lo mismo también, muchas veces son pacientes que tienen alteración a nivel de la secreción de enzimas, incluyendo jugo gástrico y secreción biliar. La alimentación parenteral en el paciente con HIV se estima que pudiera tener algún papel en aquellos pacientes donde es necesario un mantenimiento. Aquel paciente que ha perdido más del 20% del peso usual y que no está utilizando el tracto digestivo. Porque de otra manera, al igual que en otras poblaciones, la recomendación es la de utilizar el tracto digestivo. Nunca utilizar vía periférica, soporte periférico o soporte parenteral total, porque por el contrario está asociado a un aumento de la morbimortalidad en esta población. El cálculo del gasto energético es similar al cálculo de la población general a través de la ecuación de Harris-Benedict con los factores de actividad que también todos conocemos. Va a depender mucho la etapa de la enfermedad, si el paciente está asintomático o no, si se encuentra en un estrés metabólico alto, para entonces hacer la corrección del lugar. En pacientes que estén sépticos, la recomendación es exactamente la misma que para un paciente que no tiene HIV. Estos son los diferentes factores que conocemos y tenemos la recomendación con relación a las proteínas. Tenemos que asegurar en el paciente el consumo de proteínas de alto valor biológico y sabemos que en ese sentido van a tener un impacto en la respuesta de reconstrucción, mantenimiento y reparación de los tejidos a nivel de músculo, a nivel de órganos y a nivel de procesos enzimáticos. En ese sentido, también las proteínas
juegan un rol fundamental en la fabricación de anticuerpos del sistema inmunológico. Factor este esencial en un individuo que de por sí tiene ya afectada lo que es su respuesta celular especializada. Podemos imaginar que aquel paciente que esté en un estado de catabolismo va a tener una respuesta de anticuerpos inapropiada que va a terminar en la presentación de infecciones u otros procesos de falta de respuesta apropiada a procesos mórbidos múltiples. En ese sentido, tenemos que citar la actividad de la arginina y la glutamina. La arginina favorece la cicatrización de las heridas, la activación del sistema inmune y la síntesis proteica. Por su parte, la glutamina es una fuente esencial de energía para las células inmunológicas e intestinales. En el paciente con VIH, la respuesta inflamatoria intestinal y lo que acontece a nivel del epitelio intestinal es fundamental, porque es justamente allí donde se produce la absorción de múltiples factores nutricionales. En ese sentido, una síntesis proteica apropiada nos garantiza un proceso también de absorción apropiado. Interviene en la síntesis de colágeno y la cicatrización de heridas. Con relación a los requerimientos calóricos en el paciente, existe una clasificación ampliamente utilizada. Es una clasificación clínica, donde el paciente que tiene la categoría A es aquel paciente que tiene el virus del VIH, pero que se encuentra asintomático. El paciente con categoría B es aquel paciente que teniendo el virus del VIH presenta síntomas que no corresponden ni a la categoría A, que es el paciente asintomático, ni a la categoría C, que es aquel paciente que presenta una condición definitoria de SIDA. En ese sentido, eso incluye un conteo de células TCD4 menor de 200, que es un conteo crítico, donde el paciente está expuesto a infecciones oportunistas de diferentes índoles. Con relación a eso, la recomendación del Centro de la Armada Médica, Walter Reed, en 1986, y de los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas para 1993, estimaban que aquel paciente que se encuentra asintomático tiene unos requerimientos calóricos idénticos a los del paciente que no porta el virus del VIH. Que el paciente diferente que tiene una categoría B, no A ni C, es decir, no una condición definitoria de SIDA, es aquel paciente que va a tener necesidades calóricas que van desde 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Y aquel paciente que entra en un estado de catabolismo, en un estado de consunción, aquel paciente con una condición definitoria de SIDA va a requerir un aporte calórico mayor, entre 35 y 45 kilocalorías por kilogramo de peso. Esto es un ejemplo de lo que acontece con el paciente que tiene VIH, y es una candidiasis oral donde se observan las placas blanquecinas. En la evaluación nutricional del paciente con VIH-Sida, a diferencia de otros pacientes, el examen físico juega un rol fundamental porque nos asegura la patenticidad del tracto gastrointestinal. Un paciente que tiene una lesión de este tipo es un paciente que pierde la capacidad de degustar los alimentos. Es un paciente que se va a presentar anoréxico. Es un paciente que debe ser identificado e intervenido nutricionalmente, con manejo apropiado de la condición de base por el médico de cabecera, número 1, y con el aporte nutricional apropiado ante la probabilidad inminente de una disminución del apetito por un defecto local. La nutrición enteral y parenteral en el paciente con VIH habíamos dicho que es útil en el mantenimiento de la hidratación del paciente,
de proporcionarle bienestar, previene o revierte hasta cierto punto la pérdida de peso, repleta la masa celular corporal en ausencia. Y es importante detenernos aquí en este momento, en ausencia de infecciones oportunistas. Aquel paciente que teniendo VIH, SIDA, presenta una infección oportunista, se observa que los beneficios mencionados anteriormente, pues no tienen realmente ningún tipo de cabida. Y por el contrario, existe en los diferentes estudios aleatorizados un aumento de la morbimortalidad. El objetivo del uso del soporte nutricional enteral y parenteral en general serían los de mejorar la calidad de vida del paciente, incapaces de comer o absorber apropiadamente los alimentos durante aquellos periodos que se consideren prolongados. Por lo tanto, la indicación es similar a la de aquel paciente que es también seronegativo. La terapia nutricional especializada no tiene beneficios en pacientes con infecciones sistémicas. Eso debe estar claro. La nutrición enteral y parenteral en etapas avanzadas no mejora la calidad de vida, no mejora la tasa de supervivencia. Por lo tanto, no se recomienda su uso. Vuelvo a reiterar, en estudios a grandes escalas, pacientes ya con un compromiso inmune celular mediado importante, la observación, la conclusión es de que hubo un aumento de la morbimortalidad en aquellos pacientes donde se utilizó soporte nutricional por vía enteral o parenteral. Aquí tenemos un caso de leucoplaquia oral vellosa que me sirve nuevamente para puntualizar la relevancia de un examen físico apropiado, de observar, estoy educando al paciente respecto al plan de nutrición que debe seguir, pero qué certeza tengo de que ese paciente va a utilizar de manera apropiada los nutrientes, los alimentos que después van a ser nutrientes. Para eso el examen físico es fundamental, la historia clínica es fundamental. Aquí tenemos el paciente que falla a la terapia antirretroviral y es otro de los aspectos que la nutrición abarca en términos de respuesta. Un individuo que falla a la terapia antirretroviral, fenómeno que cada vez es más frecuente por genes, virus que mutan y que se hacen ineficaces las terapias con las que contamos actualmente. Estos pacientes, si tienen un estado nutricional apropiado, van a responder de manera más apropiada. Van a presentar con menor frecuencia infecciones oportunistas o, en presencia de las mismas, van a tener una respuesta de anticuerpos humoral mucho más eficaz que aquel individuo que está desnutrido. Por lo tanto, la intervención nuestra como nutriólogos en el paciente con VIH-Sida no va solamente a la preparación del individuo asintomático para que se enfrente a las infecciones oportunistas, sino que al mismo tiempo aquel individuo que falla la terapia antirretroviral pues va a tener una mejor respuesta a ese fallo que aquel individuo que está desprovisto de aquel armamento nutricional apropiado. Las interacciones medicamentosas son sumamente importantes. ¿A qué nos referimos? Vamos a poner el ejemplo de un paciente masculino de 35 años de edad que inicia un cuadro con pérdida de peso, cefalea, pérdida de la fuerza muscular en mi cuerpo derecho y alteración de la conciencia. Es un paciente que se presenta con un cuadro después de hacer las mediciones serológicas de neurotoxoplasmosis. El paciente va a incluir dentro del espectro de su tratamiento sulfadiazina. Estamos hablando de que el paciente debe consumir
entre 6 y 9 pastillas de este solo fármaco. Debe consumir, además, el primer día del tratamiento, 8 medicamentos de otro tipo, como es la piridoxina. Además de eso, suplementación probablemente de 3 a 4 pastillas con trimestoprim sulfa. Además del manejo de otros procesos infecciosos oportunistas. Esto hace que estos fármacos, que tienen una alta toxicidad mitocondrial, produzcan en el paciente náuseas, vómitos, dispepsia, distensión abdominal, lo cual culmina, además de que el paciente no esté en capacidad de buscar alimento por sí mismo, en una incapacidad funcional y en una alta probabilidad de tener un riesgo de desnutrición elevado. En este sentido, el paciente que es suplementado apropiadamente, en este caso la intervención del nutriólogo sería con ácido folínico, pues no debe ser prescrito el ácido fólico porque es utilizado por el toxoplasma en su ciclo de reproducción, suplementación proteica y calórica apropiada. En estos pacientes se evidencia que hay una mejor respuesta y una recuperación más rápida del proceso a nivel del sistema nervioso central. Al mismo tiempo, el paciente que tiene una nutrición apropiada va a ser mucho más adherente al número de pastillas que tiene que tomar por día. Esto definitivamente contribuye a que el paciente se alimente más eficientemente. Y en ese sentido, la suplementación debe ser variada. Aquí tenemos el ejemplo de una microscopía electrónica de lo que acontece en la mucosa intestinal del paciente con HIV. Tenemos atrofia parcial, hiperplasia de las criptas, aumento de los linfocitos intraepiteliales y hay una enfermedad o daño inflamatorio difuso que determina un daño intestinal inmunomediado. Eso, por supuesto, se traduce en una mala absorción de nutrientes por parte del paciente con VIH-Sida. Todos estos aspectos pueden ser prevenidos si de manera basal el paciente es calificado en términos de su estatus nutricional. Se hacen los monitoreos apropiados cada mes, cada 3 meses, de acuerdo a la evolución de ese paciente. Como decíamos, hay sustancias que son liberadas en la sangre y que determinan también la respuesta del individuo al alimento. Entre ellos, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y el interferón alfa. Todos ellos van a determinar la presencia de hiporexia, disminución del apetito y por lo tanto la aparición de trastornos nutricionales. Aquí tenemos, esto anteriormente era muy frecuente. Con la intervención nutricional del paciente, prácticamente esto queda en el olvido. Hemos visto pocos casos hasta ahora, pero todavía se siguen observando. Y es producto justamente de no llevar a cabo una evaluación nutricional inicial apropiada y descuidar lo que es el monitoreo secuencial de los pacientes con VIH-Sida. El paciente puede presentarse de esta manera. No escapamos a los problemas de malnutrición que también se presentan en el paciente con VIH-Sida. Con relación a las recomendaciones de lípidos en estos pacientes, vamos a ver. Vaya, un momentito nada más. Bueno, tendría que pasar, parece que tomé la otra presentación. Recomendación de lípidos. La recomendación es similar a la población general,
25 a 30% de los requerimientos nutricionales totales. En este sentido, la preferencia va a ser la ingesta de grasa monoinsaturada, específicamente grasa de origen vegetal, aceite de oliva, canola y preferiblemente aceites variados. Variar el tipo de fuente de aceite. Número 2. Con relación a la suplementación de vitaminas y minerales. La recomendación es la suplementación de acuerdo a las carencias que presenta el paciente. Frecuente carencia de folato, frecuente carencia de sulfato ferroso. Entonces, eso se va a manifestar en el seguimiento del paciente por la presentación de una anemia hipocrómica microcítica. Y la investigación de la deficiencia de hierro y folato pues pone en evidencia la necesidad de la intervención y suplementación con este tipo de nutrientes o factores. En este sentido, con relación a los minerales, la salvedad que debemos recordar es simplemente que nunca debemos exceder el 100% de los requerimientos aprobados para la población general, puesto que un exceso hace que el paciente tenga mayor riesgo de efectos tóxicos mediados por estas sustancias. Las recomendaciones de agua, habíamos dicho que básicamente son similares a las de la población general. Aquí hay una parte en blanco, hay unas lecturas recomendadas que me gustaría que ustedes revisaran, como vamos a tener esto disponible en lo que es la página de internet. Es interesante los estudios que se han hecho al respecto. Esta es nuestra última adquisición. Estos son los niños nuestros. Y nuestro mensaje es que la intervención oportuna del paciente que tiene VIH-Sida, la evaluación basal apropiada de estos pacientes y sobre todo el monitoreo, porque es posible que un paciente asintomático sea diagnosticado como de bajo riesgo de desnutrición. Sin embargo, en la evolución del paciente, en el progreso de la enfermedad, esta condición amenaza constantemente con el estado de nutrición y la respuesta del paciente a la terapia antirretroviral y a la presentación de enfermedades oportunistas. Por lo tanto, no basta con hacer una evaluación apropiada inicial. El seguimiento, el monitoreo constante de este paciente es lo que va a determinar que impactemos con la herramienta de la nutrición sobre lo que es el pronóstico y la calidad de vida del paciente que tiene VIH-Sida. Muchísimas gracias por su atención. Pues queremos darle muchísimas gracias a la doctora Yesenia Brito. La verdad que Yesenia es un placer escucharla, es como escuchar una sinfonía en el área de las ciencias. Muchísimas gracias, brillantísima exposición. Así también queremos dar apertura a este espacio para preguntas o comentarios. Si algunos de ustedes tienen alguna pregunta, los doctores aquí podrían, tanto el doctor Jimmy Barranco como la doctora Mercedes, en lo que es con respecto al boletín, con respecto a la página web, o inclusive a la doctora Brito. Bueno, yo creo que todo quedó muy claro. Doctora, usted ha hecho una pregunta interesantísima. Yo creo que la parte a veces más interesante de la ponencia no es la ponencia misma, sino la parte de las preguntas. Eso fue objeto de un estudio, doctora, en lo que usted acaba de decir, de uno no, de varios estudios clínicos, donde se pretendió esclarecer si las pacientes que eran intervenidas nutricionalmente tenían
probabilidad de transmitir el VIH a sus hijos. Pues bien, lo que acontece es lo siguiente. A pesar de que el impacto de la nutrición en el paciente que tiene VIH-Sida es sobre la capacidad de respuesta en términos de fabricación de anticuerpos, de una optimización de la respuesta humoral, de una respuesta también optimizada a la terapia antirretroviral, la intervención nutricional no cambia lo que es la replicación del virus. El virus continúa replicándose a pesar de nuestras intervenciones nutricionales. Por lo tanto, eso responde a su pregunta. Quiere decir que una paciente que tiene una carga viral alta, a pesar de que tenga un estatus nutricional apropiado, tiene exactamente las mismas probabilidades, si no se inserta dentro de lo que es el aspecto de prevención de transmisión vertical con las drogas apropiadas, de pasar al 20% de las madres que pueden transmitir el VIH a sus hijos. No sé si respondí su pregunta. Gracias a usted por la pregunta. Sí, doctor. ¿O doctor? Sí, doctor. ¿Es recomendable que las madres, o sea, la lactancia materna en una madre que padece la enfermedad sea un niño? Fíjese, me encanta la pregunta. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, por las preguntas. Eso también es muy interesante, esa pregunta. Por ejemplo, en países, fíjese, yo le voy a dar doble respuesta, doctora. La primera que le voy a dar es que realmente está contraindicada la lactancia materna en madres positivas porque se ha detectado la presencia en cantidades importantes del virus en la leche materna y por lo tanto es una vía de transmisión también del virus del VIH. Sin embargo, ¿qué pasó en África, doctora? En África, las madres positivas de niños, lamentablemente, la recomendación de no lactar tuvo que ser desdeñada, por así decirlo, porque los niños se estaban muriendo. Se estaban muriendo no por el VIH, sino por la desnutrición. Entonces, hay ciertas recomendaciones para áreas donde lamentablemente la escasez de recursos es tan importante que es preferible tener un bebé seropositivo que un niño que se muera porque no existen los recursos. Pero eso es en áreas específicas. De otra manera, está proscrita la lactancia materna en una mujer que es seropositiva. Gracias a usted, doctora. Sí, ciertamente yo comentaba hace poco tiempo el aspecto que usted acaba de resaltar ahora con relación a la promoción que hubo de leches maternizadas en áreas con escasos recursos y donde definitivamente, lo que usted acaba de decir, hubo un aumento importante de la mortalidad infantil. O sea que estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Les agradezco muchísimo. Bueno, doctora. En la sintomatología de un paciente con VIH, cuando el paciente tiene náuseas, está presentando la sintomatología, ¿qué alimentos, cuál es la nutrición que debería llevar ese paciente? Sí, esa es una muy buena pregunta también. Lo que se recomienda en ese sentido son alimentos preferiblemente de muy fácil absorción, líquidos claros. Usted va a dividir ese paciente por etapas, de acuerdo a la capacidad absortiva y de tolerancia que tenga. Entonces se comienzan con líquidos claros, de fácil absorción, jugos, preferiblemente naturales, con la preparación, por supuesto, apropiada, que uno siempre debe hacérsela saber al paciente, sopas claras, se prescribe también
jugos de manzana, en fin, líquidos claros, fáciles de absorber, pequeñas porciones divididas en dosis fraccionadas. Estamos hablando entre 6 y 9 comidas al día, para así minimizar la probabilidad de que el paciente, ante una carga de alimento importante, presente náusea y posteriormente vómito. En general, la clave está en evitar aquellos alimentos que más le producen náusea al paciente, utilizar en una primera etapa líquidos claros, fácilmente absorbibles y pequeñas cantidades de alimentos, fraccionados a lo largo del día. Sí, doctora. ¿Qué tanto incrementa la calidad de vida de una persona que tenga VIH el hecho de que lleve una nutrición como la que usted nos ha expuesto? Bueno, doctora, si yo pudiera traer la cara ahora mismo de pacientes que nosotros vemos frecuentemente en la consulta, yo podría decirle que le impacta de una manera fundamental. Por ejemplo, hace exactamente unos 4 o 5 días veíamos una señora en la consulta. Uno siempre tiene que preguntarle, los pacientes se pesan, se le compara el peso de la visita previa y se ve que la paciente ha perdido peso y ha perdido peso de manera importante y le preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Usted tiene algún problema? ¿Está presentando fiebre? ¿Está presentando diarrea? La respuesta de la señora es que ella no tiene los recursos apropiados para desayunar, para almorzar y muchas veces hasta se acuesta sin cenar. Entonces, con relación a la respuesta inmunológica, hay estudios que evidencian que incluso el conteo de células CD4, no el de la carga viral, o sea, no hay supresión de la carga viral. Eso yo quiero que quede claro, yo creo que lo he dicho varias veces, para que no se interprete de manera inapropiada. La intervención nutricional no afecta la carga del virus del VIH. Sin embargo, hay algunos estudios pequeños que evidenciaron que incluso el nivel de células CD4 aumentaba en los pacientes bien nutridos. Esa paciente, parte de nuestro cuestionamiento, aparte de la pérdida de peso, es una caída abrupta del número de células CD4 sin aparición de infecciones oportunistas. Entonces, el aspecto nutricional en esa paciente está determinando que esa paciente esté progresando clínicamente hacia una enfermedad manifiesta. Una paciente que anteriormente, cuando tenía una seguridad alimentaria apropiada, se había mantenido estable. O sea que sí, hay un impacto en la respuesta a las infecciones, en respuesta incluso a lo que es la respuesta celular mediada especializada. Es una buena pregunta también. Fíjate, en el curso natural de la infección por VIH es el siguiente. Cuando no hay ningún tipo de intervención médica, el paciente se infecta, hace un síndrome retroviral agudo, unas 3 semanas, se lo convierte, unas 3 a 4 semanas, máximo 6 meses, pasa un periodo asintomático, que puede ser incluso hasta de 8 años, y posterior de ahí entonces comienza con el descenso de las células CD4 la aparición de enfermedades oportunistas. En el paciente que está apropiadamente nutrido, lo que se ha observado es lo siguiente, que hay un retardo en la aparición de esa etapa de SIDA avanzado. Y así es como nosotros podemos tener que ese periodo de 8 años de estar asintomático puede prolongarse hasta 15 y 20 años. O sea que definitivamente lo que es la intervención nutricional juega un rol fundamental en lo que es el retraso de una enfermedad severa, una enfermedad ya manifiesta. Sí, doctor. Gracias, doctor.
Eso es muy interesante también. Correlación, va a depender mucho el tipo de cirugía, si hay implicación o no del tracto gastrointestinal. Fíjense que el mostrarles lo que acontece a nivel de la mucosa intestinal del paciente con VIH no es una casualidad. Se ha observado que ese proceso inflamatorio altera múltiples respuestas en el paciente con VIH. Entonces, hay peor pronóstico en aquellos pacientes cuyo procedimiento quirúrgico incluye algún segmento del tracto gastrointestinal. Y en esos pacientes, entonces, la intervención nutricional debe ser temprana, es decir, precoz y sostenida. O sea que ahí hay que tener cierto cuidado. La intervención debe ser precoz y sostenida. ¿Había alguien más que quería hacer una pregunta? Otro aspecto interesante, por ejemplo, con el paciente operado, es el hecho del nivel de CD4 con el que se interviene. La respuesta va a ser mejor en aquel paciente que tiene un nivel de CD4 por encima de 200. La respuesta va a ser deteriorada en aquel individuo que tiene un conteo de células CD4 por debajo de 200. Había alguien más que tenía la mano levantada, pero no recuerdo quién es. Bueno, sí, doctora. Ok, está bien, muchísimas gracias. Muy bien, gracias nuevamente. Como vemos, realmente esta es una enfermedad, una de las mayores pandemias que ha sufrido la historia de la humanidad. Y de ahí la importancia de esta conferencia. La verdad es que hemos salido muy nutridos en el día de hoy. Realmente hoy queremos dar las gracias y nuevamente recordar estas palabras de Hipócrates, que el alimento sea tu medicina. Como nutriólogos, todos que estamos aquí y otros que no pertenecen a la nutriología, pero sí a la ciencia, sabemos lo importante que es, como nutriólogos, el fomentar a través del boletín, a través de esta página web, la importancia de una buena nutrición completa, balanceada, variada, como nos han reiterado el doctor Barranco y la doctora Brito, una dieta adecuada y una dieta totalmente higiénica. Aquí damos por concluido esta presentación y queremos dar las gracias a todos ustedes. En especial queremos dar las gracias al doctor Julio Sánchez Mariñez, nuestro vicerrector de investigación y vinculación, al doctor Jimmy Barranco, coordinador de posgrado de nutriología clínica, al doctor Felipe Rodríguez Moya, presidente de la Sociedad Dominicana de Nutriología Clínica, a la doctora Mercedes Luciano, nutrióloga y maestra, a la doctora Gisenia Brito. Queremos darle las gracias muy especialmente a los laboratorios Abbott, que patrocinaron el boletín, y al laboratorio CIFAL, que patrocinó nuestra conferencista. A todos ustedes queremos darle las gracias por su asistencia y queremos informarles que cada 3 meses se le va a presentar un boletín vía esta vía que se le va a ir informando y se le llamará, y ustedes pueden tener acceso al nuevo página web nutrinautas.com. Entonces, ahora si nos acompañan y nos honran con su presencia en este brindis, queremos darle un fuerte aplauso a todos ustedes, a nuestra conferencista, al doctor Barranco, que por su valiosísimo aporte realmente a nuestra nutriología clínica y al país. En verdad, muchísimas gracias, doctor.